Tiene la palabra el diputado Kicillof. Gracias, Sí. Diputado Laspina. Brevemente, tal como decía el diputado Lavagna, me parece que si el presidente está de acuerdo podemos aprobar este pedido de informe y ya está, lo damos por aprobado. Bien. Dicho esto, porque ahora viene la parte menos simpática. Acabo de escucharlo al diputado Laspina, que más allá de las cuestiones fácticas, ha dado una explicación acerca del origen del endeudamiento con la que no coincido y con la que además observo que la historia argentina, mundial, de cualquier país, es absolutamente taxativa en mostrar que eso no es verdad, que no es verdad. Pero como comprendo que es una discusión más de fondo, simplemente no quería dejarlo pasar y me parece que es un buen hábito discutir estas cosas, porque es un discurso dominante, pero voy a explicar algo sencillamente. Él dijo, bueno, durante décadas viene creciendo la deuda porque había déficit. Mire, los últimos 12 años y medio, según las estadísticas oficiales, suya, el Fondo Monetario, cualquiera, la deuda externa, los años previos al gobierno de Macri, la deuda externa pasó de representar un 166% del producto a representar un 40% del producto. 38.5. 38.5. Así que, y mientras tanto hubo años de déficit, años de superávit, años de déficit externo, años de superávit externo, y no creció la deuda. Entonces es mentira que viene creciendo siempre y es mentira que viene creciendo por el déficit. Hoy acá en la Argentina estamos viviendo una absoluta anomalía, que es que se está contrayendo deuda externa en dólares, de mercado, moneda extranjera, de mercado, legislación extranjera, la peor de las deudas, teóricamente para cubrir el déficit fiscal. Pero yo creo que ni ese es el propósito ni ese es el resultado. Entonces, hay algunas cosas que se han instalado y por eso me parece que la discusión es más larga y puede ser más profunda y todo lo pasional que sea, pero es mentira en los hechos. Este gobierno ha aumentado la deuda externa como ninguno otro en la historia argentina, en un plazo muy breve, en más de 100.000 millones de dólares. Y eso, para colmo, si uno ve, hubo otras épocas de endeudamiento, y las comparaciones son odiosas, entonces yo no quiero hacer comparaciones, porque no tengo el propósito de herir susceptibilidades, pero quiero decir, los hechos muestran que se ha aumentado la deuda muchísimo. Se ha contraído mucha deuda, teóricamente para no hacer un ajuste, pero ahora tenemos que hacer un ajuste mucho mayor porque hemos contraído muchísima deuda. Entonces, la verdad es que es el cuento de la buena pipa, es un argumento que no se sostiene. Podrían aludir o aducir que se cometieron errores en la gestión pasada de este mismo gobierno, algún presidente del Banco Central, algún ministro que fueron aceptadas sus renuncias, por no decir echados, porque no sé las circunstancias. Pero la verdad que no se tomó deuda y lo que subió muchísimo sí es la fuga de capitales, muchísimo. Y tampoco esta deuda que se contrajo es la única deuda que se podía contraer aún para cubrir el déficit fiscal. Además de que, si no me equivoco, 80% de los países del mundo tienen déficit fiscal. Y no en todos ha crecido la deuda de esta manera. Y hay países muy desarrollados que tienen muchísimo más endeudamiento que nosotros. Lo extraño es duplicar la deuda en 2 años y medio. Eso es lo extraño, estrafalario, que merece otras explicaciones. Y lo que yo digo es que como los problemas que se vinieron a satisfacer con el crecimiento de la deuda no fueron el déficit fiscal, que está en pesos. El déficit fiscal es en pesos, mayormente. El problema fue la necesidad de divisas para cubrir el déficit de cuenta corriente, la formación de activos externos, conocida por todos nosotros, por eso lo digo así, como fuga de capitales. Entonces se toman dólares y se van los dólares para diferentes usos, pero no es para el Estado. El Estado no necesita dólares. Y de hecho sí hay un endeudamiento en pesos enorme, también en simultáneo, cuasi fiscal del Banco Central. O sea que si esa deuda la hubiera tomado el Tesoro en pesos, hoy tendríamos otra situación. Me parece que es un esquema al que se lo denomina de forma popular bicicleta financiera. Con tasas de interés muy altas, apertura de la cuenta, de regulación completa de la cuenta
capital. Tampoco es lo que hacen todos los países, no es verdad. No en todos los países se pueden traer dólares, poner en Lebac, cobrar los intereses y pasarlo a dólares e irse. No es así. Se ha generado una pelota enorme de endeudamiento en pesos, debido en parte al carry trade. Se ha dicho que subir la tasa de interés era para parar la inflación, y vamos a terminar este periodo de gobierno con una inflación que va a totalizar 220% en 4 años, medida con cualquier índice del Congreso, el que se llamó el Congreso, el de la provincia de Buenos Aires. Es el periodo de mayor endeudamiento y mayor inflación de la historia reciente argentina. O sea que si era para parar la inflación, no paró la inflación. Si era para luchar contra el déficit, no paró el déficit. Y ahora vamos a una política de déficit cero que va a tener resultados ruinosos por donde se lo mire y que no va a resolver el problema del endeudamiento porque lo que faltan son dólares. Puede que la devaluación genere una recesión tan grande que eso requiera menos dólares para las importaciones, pero eso no tiene nada que ver con el déficit cero. Entonces creo que son varias discusiones, no lo quiero poner en tono peyorativo, no estoy de acuerdo, es un discurso bastante instalado, para mí equivocado, erróneo y falso, que nos va a llevar a resultados muy malos, no mejores. Lo tenemos en acto, porque una de las cuestiones que decía el diputado Laspina es que va a bajar el peso de la deuda externa, según las estimaciones oficiales hasta ahora, a partir de que el gobierno termine. O sea que no van a bajar, van a seguir subiendo, pero después va a empezar a bajar, una presunción osada, pero bueno, pongamos, porque la economía va a crecer, pero el año que viene la economía va a caer, según el gobierno en el presupuesto 0,5, según el Fondo Monetario Internacional, el año que viene 1,6, 3 veces más que lo que dice el gobierno, o sea que vamos a una recesión feroz y un retiro del Estado. Y más endeudamiento el año que viene, porque el año que viene sigue creciendo. Y una inflación el año que viene promedio de 34,8. O sea que no vamos a solucionar la inflación, no vamos a solucionar la recesión, no vamos a solucionar el endeudamiento, pero le vamos a sacar la ayuda del Estado a sectores que la necesitan muchísimo, porque caen todas las partidas en términos reales. Hay una sola partida que no va a caer, son los intereses de la deuda externa. Si a eso le sumamos lo que se va a pagar en concepto de intereses previsto como déficit cuasi fiscal, digamos, lo va a hacer el Banco Central de la República Argentina, vamos a tener 1 billón, más o menos 200.000, de pago de intereses entre el Tesoro. O sea que no es un presupuesto de ajuste tampoco. Billón. Claro, billón. No billion en inglés, sino millón de millones. Es preocupante. En intereses, o sea que vamos a despilfarrar plata a lo loco, pero dedicada a los que menos la necesitan. Me parece que ese es el resultado que tenemos adelante. Por eso yo también voy a acompañar, fuera de esto, parece como un anexo al pedido de informe sobre la deuda del Gobierno Nacional. Quiero que se le adjunte sobre la dinámica que tiene la deuda nacional. Era un trabajo que nos habíamos propuesto hacer, que lo hemos hecho. Yo lo voy a circular para conocimiento y después, si les parece, entre algunos asesores de diferentes diputados y senadores, podemos redondear un informe conjunto de la comisión. Bien. Yo lo propongo, pero obviamente puede que haya disenso, entonces tal vez no hay un solo informe, sino 2. Pero puede haber 2 despachos para el informe de cada cuerpo. Entonces voy a presentar también ese informe anexo y otro trabajo que se denomina deuda y presupuesto, que es algo de adelanto, una relación sobre lo que se hizo con la deuda y sobre lo que el presupuesto va a significar en términos de incremento de deuda, de situaciones vinculadas al endeudamiento, que son el propósito, las atribuciones y el objeto de esta comisión. Así que al pedido que ya ha sido aprobado, ese ya está, pero viene con firma de algunos diputados, y después presento para que se circule también, y se lo voy a presentar a Presidencia, y voy a sugerir y poner esto como un informe propio, pero además ponerlo como insumo, si le parece, senador, presidente, para que nos pongamos todos de acuerdo y hagamos un informe conjunto de la comisión, aunque sean 2 despachos de mayoría y minoría,
Y con esto, bueno, hacerlo como un producto del trabajo de la comisión, ¿no? Así que son 3 materiales distintos, yo le hago entrega y se lo voy a dar por electrónica. Gracias, diputado. A la Secretaría se hace cargo. Exacto, a la Secretaría. Muchísimas gracias. Diputado Laspina.